¿Alguna vez le has dado una advertencia a alguien y se ha reído como si estuvieras bromeando? Le dije a mi esposa, si invitas a tu jefe a tu cumpleaños, me voy. Una frase, un límite, no negociable. Y luego, boom, boom, boom. La puerta principal tembló como si alguien intentara arrancarla de sus bisagras. Dejé mi bourbon, me sequé las manos con un paño de cocina, me acerqué y abrí la puerta. Allí estaba Randall Pierce, con la cara roja, el pecho agitado y las venas saltando en el cuello. Y detrás de él, mi esposa, Jenna, pálida, paralizada, como si ya supiera lo que iba a pasar. Entonces él explotó. Tu abogado acaba de llamarme. ¿Qué demonios le has hecho hacer? En ese momento, me di cuenta de algo muy sencillo. Esto no era el comienzo de una pelea, era el capítulo final. Y si alguna vez alguien ha cruzado la línea en tu propia casa, quédate. Dale a suscribirse y escucha con atención. Esta parte es solo el comienzo. Antes de los golpes en la puerta, pasó esto. Jenna en la isla de la cocina, descalza, con una camiseta demasiado grande, las manos alrededor de una taza de café barata, Sinatra sonando en bajo volumen desde un viejo altavoz, yo en la cocina, quemando el bacon otra vez. Éramos un equipo. Yo salía y luchaba contra el tráfico, las obras y los plazos. Ella iba a la oficina y luchaba contra los correos electrónicos, las reuniones y los clientes. Al final del día nos reuníamos aquí, en esta pequeña cocina de plano, como si fuera nuestra base de operaciones. Yo mantenía un techo sobre nuestras cabezas, las luces encendidas y la comida en la mesa. No era nada lujoso, pero era nuestro. Ella era mi persona, a la que quería contarle chistes tontos, la que quería a mi lado cuando el mundo se volvía ruidoso. Mi hogar era mi lugar seguro. Ella. Esta cocina, esa fea taza de café, en aquel entonces realmente pensaba que éramos sólidos. Las cosas no se vinieron abajo de golpe. Cambiaron el día en que su teléfono se iluminó con un número desconocido y ella dijo, Northline Financial, me quieren. Caminaba por el salón como una niña que acaba de encontrar un billete dorado. Cole, coordinador senior de proyectos, esta es mi oportunidad. Ascendería de verdad. La miré y me sentí orgulloso, no celoso ni asustado. Orgulloso. Te apoyo, le dije. Vea por ello. Yo me encargaré del resto. En mi cabeza era una simple ecuación. Yo mantengo la estabilidad en casa. Ella avanza en el trabajo. Ambos ganamos. Sus ojos brillaban al leer ese correo electrónico, igual que los míos solían brillar al terminar un trabajo. Mundos diferentes, mismo sentimiento. Me dije a mí mismo que estábamos construyendo una vida juntos. El mismo equipo, solo que con metas más grandes. Estábamos construyendo algo. O al menos eso es lo que yo creía que estábamos haciendo. Después del ascenso, las historias del trabajo empezaron a cambiar. Antes era mi equipo, mi proyecto, mi cliente. Ahora era Randall dijo esto. Randall quiere aquello. Randall vuelve a retrasar la fecha límite. Llegaba a casa, dejaba caer el bolso, se quitaba los tacones y suspiraba. Es intenso, Cole. Inteligente, siempre activo. Es agotador. Yo asentía y le decía, así es el mundo empresarial. Tú querías llegar a lo más alto. Esto es lo que hay. Y lo decía en serio. No me sentía amenazado por otro hombre que hacía su trabajo, pero su nombre aparecía constantemente en nuestra cocina durante la cena, en sus labios más que en los míos. Mal día, Randall. Gran victoria, Randall. Nueva idea, Randall. Me decía a mí mismo que era normal. Tienes un jefe que te exige mucho. Hablas de él, no es gran cosa. Confiaba en ella, confiaba en nosotros. Confiaba en la vida que ya habíamos construido. Mirando atrás ahora, ese fue mi error. Su nombre solía ser solo un detalle. No sabía que se convertiría en toda la historia. Poco después de que el nombre de Randall se trasladara a nuestra mesa, Jenna dejó de venir a cenar. Reunión tardía esta noche. El cliente está enloqueciendo. Tengo que quedarme. Randall quiere que la terraza esté terminada antes de mañana. La misma cocina, la misma estufa, los mismos platos.
solo que con una silla menos en lugar de dos. Metía su plato en el microondas, lo cubría con plástico y le escribía una nota tonta como, «Come, te quiero». Por la mañana seguía allí, frío. Me repetía a mí mismo que así es la ambición, ¿no? Trabajas hasta tarde, te esfuerzas, haces lo que tienes que hacer. No quería ser ese tipo. El marido inseguro que le llena el teléfono de mensajes y la acusa cada vez que llega a casa cansada. Así que me lo tomé con calma. Le dije que estaba orgulloso de su esfuerzo. Mientras la casa se volvía más silenciosa y mis pensamientos se hacían más fuertes. Todo en la casa parecía igual. Nada se sentía igual. Mi hogar ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como una sala de espera. Cuanto más largas se volvían sus noches, más cosas pequeñas comenzaban a sentirse raras. Una mañana, se inclinó sobre mí para tomar su bolso de la computadora portátil y lo noté. No era su perfume habitual, era algo más fuerte, más intenso. ¿Un nuevo aroma?, le pregunté, tratando de sonar casual. Ni siquiera levantó la vista. Solo es una muestra que me dio una amiga del trabajo. No le des tanta importancia. Eso fue todo. Sin sonrisa. No, te gusta. Solo un desaire. Empecé a notar patrones. Peinado, maquillaje, vestido bonito para la oficina. En casa, sudaderas viejas, moño, media conversación. Mientras ella se desplazaba por su teléfono, yo no le pedía un desfile de moda. Solo quería sentirme como el hombre para el que ella todavía se arreglaba. Pero cada vez que ese nuevo aroma pasaba junto a mí hacia la puerta principal, me sentía más como el tipo que pagaba la hipoteca que como el hombre que ella había elegido. Ese aroma no solo olía a caro, olía a distancia. Después del perfume, fue la risa, no la risa que yo conocía. La fea en la que resoplaba en medio, o la tranquila que reservaba para los malos chistes de papá que yo contaba en la cocina. Esta era diferente, más aguda, más joven. Estaba tumbado en la cama, con las luces apagadas, medio dormido, y su teléfono brillaba en la oscuridad. Sus pulgares se movían rápidamente, y esa nueva risa se le escapaba entre dientes. «¿Quién es?», le preguntaba. Ella apartaba la pantalla un poco. Solo era una charla de trabajo. «Tranquilo, Cole». Una charla de trabajo que la hacía reír así a las 11:30 de la noche. Una charla de trabajo por la que tenía que inclinar la pantalla. No era solo lo que ocultaba, era la forma en que me hacía sentir estúpido por darme cuenta. No busqué pelea. No le quité el teléfono, no empecé una discusión. Sabía que se volvería contra mí. Me quedé allí tumbado, escuchando, sintiendo cómo se ampliaba la distancia entre nosotros. Ella compartía bromas con otra persona y compartía excusas conmigo. Esas risas nocturnas se convirtieron en un correo electrónico más a altas horas de la noche. Una noche dijo, «Me voy a dar una ducha». Dejó el teléfono en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. En el dormitorio solo se oía el zumbido del aire acondicionado. No estaba buscando nada. Solo estaba tumbado allí, mirando al techo, tratando de recordar la última vez que nos habíamos dormido al mismo tiempo. Entonces, su teléfono se iluminó, con la pantalla hacia mí, con texto blanco sobre una pantalla de bloqueo negra. «Estoy deseando volver a verte. En el mismo sitio». Mis ojos se dirigieron directamente al nombre. Randall, no Northline, no un número desconocido, solo Randall. Randall con una estrella junto a su nombre. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que me dolía. Mis oídos empezaron a zumbar como si alguien hubiera subido el volumen de la nada. No toqué el teléfono, no lo deslicé, no fisgoneé, no necesitaba más. En un pequeño icono, mi lugar seguro se hizo añicos. Su jefe no solo estaba en sus contactos, estaba en sus favoritos. Seguía mirando fijamente esa pantalla brillante cuando se cerró la ducha. El mensaje se desvaneció. La habitación volvió a oscurecerse, pero mi cabeza estaba iluminada como la escena de un crimen. Un minuto después, ella salió, con el pelo mojado, envuelta en una toalla, tarareando como si nada pasara en el mundo. Vio que tenía los ojos abiertos. «¿Todavía estás despierto?», preguntó, con naturalidad, como si fuéramos dos personas cansadas al final de un largo día.
En ese segundo tenía dos vidas ante mí. En una, levantaba el teléfono y le preguntaba, ¿cuándo vas a volver a ver a Randall exactamente? Escuchaba el guión que ya me sabía de memoria. Estás paranoico. Solo es trabajo. Estás exagerando, Cole. En la otra, me lo tragué. Guardé las pruebas en mi cabeza en lugar de en mi lengua. No podía dormir, dije. Al menos eso era cierto. Mi orgullo quería reaccionar. Mi paz quería esperar. Sabía que si sacaba el tema, ella me haría sentir loco. Así que decidí quedarme callado. Esa noche, después de que ella se durmiera a mi lado como si nada hubiera cambiado, me quedé tumbado mirando al techo, sabiendo que todo había cambiado. Podía estropearlo todo en ese momento, despertarla, pelear, acusarla, dejar que lo tergiversara, llorar, echarme toda la culpa, o podía hacer algo que nunca había hecho en mi vida: cerrar la boca y abrir los ojos. Al día siguiente, me senté frente a mi ordenador portátil y creé una nueva carpeta en el escritorio. Nada dramático, solo dos palabras para más adelante. Me temblaron un poco las manos la primera vez que hice una captura de pantalla de uno de sus mensajes. No porque no supiera lo que estaba viendo, sino porque finalmente admití ante mí mismo que algún día podría necesitar pruebas. No solo para un abogado, sino para mí. A mi edad, uno no quiere dramas, quiere claridad, quiere saber que no está perdiendo la cabeza. No buscaba pruebas de que ella fuera culpable. Buscaba pruebas de que no estaba loco. Una vez que esa carpeta existió, se hizo más difícil mentirme a mí mismo. Sus noches en la oficina coincidían demasiado con ciertos cargos en nuestra tarjeta de crédito conjunta. Harper Stone, el mismo restaurante, la misma hora de la noche, fechas diferentes una y otra vez. Mientras ella dormía los sábados, yo me sentaba en la mesa de la cocina con una taza de café y una pila de extractos, marcando fechas, anotando horas y cantidades. No había nada emocional en ello, solo números que contaban una historia que ella no contaría. Una noche, pasé por delante de Harper Stone de camino a casa. No lo planeé, simplemente giré el volante. A través de la ventana delantera, en una de esas mesas oscuras de la esquina, la vi. Lo vi a él, demasiado cerca para ser solo compañeros de trabajo, demasiado relajados para ser solo una reunión. Levanté mi teléfono y tomé una foto a través del cristal. Borrosa, granulada, pero suficiente. Tenía que dejar de sentir que todo me estaba pasando a mí y empezar a actuar como si tuviera algo que decir. Empecé a recopilar pruebas sobre el hombre que se acostaba con mi mujer. Ya no era solo su marido, era su peor pesadilla. Cuanto más se llenaba mi carpeta, más cosas empezaba a notar que desearía no haber visto. Jenna no solo se quedaba hasta tarde. Empezó a cambiar quién era para el mundo fuera de nuestra casa. Blazer elegante, vestido ajustado, tacones que nunca llevaba para mí, peinado, manicura, pintalabios para la oficina. En casa, vieja sudadera de la universidad, moño desordenado, los ojos más en la pantalla que en mí. Solía preguntarme, ¿qué tal el día? Ahora casi todas las noches me decía, espera, tengo que contestar esto, mientras deslizaba su portátil sobre la mesa entre nosotros como si fuera un muro. Solíamos sentarnos en esta misma cocina con un plato de huevos pasados, Sinatra sonando de fondo, hablando de nada y de todo. Ahora yo masticaba en silencio mientras ella actualizaba su bandeja de entrada, persiguiendo un estándar invisible establecido por personas que no la recordarían dentro de 10 años. Ya no competía con otro hombre, competía con el estatus. En algún momento del camino, perdí a mi esposa por un título profesional. Una vez que sientes ese cambio, empiezas a poner a prueba las cosas sin siquiera quererlo. Una noche, ella estaba en el sofá, con el teléfono en la oreja, con una voz más baja de lo habitual, ni coqueta ni formal, en esa zona gris donde habitan los problemas. Cuando colgó, mantuve la mirada fija en la televisión y le pregunté, ¿era Randall? Se quedó paralizada durante medio segundo. No mucho tiempo, pero sí lo suficiente para un hombre que está prestando atención. Luego se rió para disimular. No, solo era Emily, de mi equipo. Tranquilo. Emily,
repetí. Entendido. Unos minutos más tarde, su teléfono se iluminó en el brazo del sofá. La vista previa del mensaje apareció en la parte superior de la pantalla. Randall Pierce. No había rastro de Emily. Se me encogió el pecho, pero no era solo por la llamada, era por el esfuerzo. Si vas a mentir al hombre que paga la hipoteca y comparte tu cama, al menos esfuérzate un poco. La infidelidad dolía. La mentira perezosa me insultaba. Fue entonces cuando supe que no era solo mi corazón lo que ella no respetaba. Era mi inteligencia. Algunas noches, sentado solo en esa casa tranquila, podía oír el fantasma de otro hombre más que mis propios pensamientos. Mi padre. Tenía 16 años cuando vi a mi madre abandonarlo. Él descubrió que ella le había sido infiel y se derrumbó. No solo se enfadó, se rompió, gritó, tiró cosas, le suplicó de rodillas en la entrada de la casa, bebió hasta quedar inconsciente durante meses. La llamó a las 2 a.m. llorando por teléfono, diciéndole que la aceptaría de vuelta sin importar lo que hubiera hecho. Recuerdo estar de pie en el pasillo, viendo cómo el hombre más fuerte que conocía se convertía en alguien que no reconocía. Juré entonces que, si alguna vez me pasaba a mí, no sería como él. No soy mejor que mi padre, solo que ahora soy mayor y he visto lo que le hace a un hombre suplicar. Así que me hice una promesa. No gritaré, no tiraré nada, no pondré las manos encima a nadie, no levanto la voz, levanto mis estándares. Eso se convirtió en mi religión. Unas semanas después de aquella primera mentira perezosa, ella sacó el tema durante la cena como si no fuera nada. El equipo quiere hacerme una pequeña fiesta de cumpleaños, dijo, empujando la comida con el tenedor más que comiéndola. Mantuve la mirada fija en mi plato. ¿En la oficina? Ella negó con la cabeza. No, en Harper and Stone. Solo compañeros de trabajo. Solo mi equipo. Han reservado uno de los salones privados. Solo su equipo. No lo dije en voz alta, pero ambos sabíamos que cuando ella decía equipo, había un nombre en el centro. Randall habló del menú, del vino y del código de vestimenta como si se tratara de una gran fiesta escolar para adultos. Yo escuchaba, pero en mi interior algo comenzó a gestarse. Hasta ese momento, todas las líneas habían estado en mi cabeza. Cosas que no toleraría, cosas que nunca había dicho en voz alta. Esa noche, con su cena de cumpleaños en nuestro restaurante de carnes sobre la mesa, sentí que se endurecía y se convertía en otra cosa. Fue entonces cuando decidí trazar una línea que ella no pudiera ignorar con una sonrisa. Así que esperé hasta que estuviéramos solos, sin teléfono en su mano, sin ordenador portátil entre nosotros, solo nosotros dos en esa cocina que solíamos llamar nuestra. Ella estaba enjuagando un plato, hablando de la lista de invitados, de quiénes del equipo iban a venir, de qué vino le gustaba a Randall. Me sequé las manos, la miré directamente a los ojos y se lo dije despacio para que no hubiera posibilidad de malentendidos. Si invitas a tu jefe a tu cumpleaños, yo no voy. Eso no es negociable. Parpadeó y luego sonrió como si le hubiera hecho una broma graciosa. Oh, Cole, eso es muy bonito. Estás exagerando. Solo es mi jefe. No levanté la voz. No repetí todo el discurso. Lo que dije iba en serio. Se lo dije tal cual, en mi pecho. No era celos lo que hablaba, era respeto por mí mismo. Pero ella no escuchó un límite. Escuchó inseguridad. Ese es el problema cuando alguien ya está a medio camino de irse. Cuando finalmente trazas una línea, piensan que es algo que pueden traspasar y reírse de ello. Ella escuchó inseguridad. Yo estaba hablando de límites. Los días siguientes, ella no lo dejó pasar. No de la forma que yo necesitaba. En lugar de tomarse mis palabras en serio, las convirtió en una broma recurrente. Si me quedaba callado cuando ella mencionaba el trabajo, ponía los ojos en blanco y decía, no empieces, ¿vale? Estás siendo paranoico. Una noche, añadió, eres demasiado sensible para un hombre de tu edad. Lo sabes. En Estados Unidos, los jefes van a cumpleaños todo el tiempo. Es normal. Ahí estaba. No solo descartaba lo que yo decía, sino que me hacía sentir viejo,
pequeño, estúpido por tener siquiera un problema. No me preguntó por qué ese límite era importante para mí. No le importaba que solo hubiera trazado una línea. En cambio, lo tergiversó hasta que yo me convertí en el problema. Mis principios se convirtieron en mi inseguridad. Mi incomodidad se convirtió en mi control. Me senté allí con la mandíbula apretada, escuchando la voz de mi padre en mi cabeza, escuchando mi propia promesa de no convertirme en él. Así que me mantuve callado por fuera, pero algo pesado se instaló en mi estómago. Ya es suficiente, pensé. Ella no solo cruzó mi límite, se burló de él. La noche antes de su cumpleaños, decidí jugar limpio, sin actitudes, sin frialdad, sin discursos de última hora. Asé pollo, preparé sus patatas favoritas y puse 2 platos, como siempre. Se sentó, pero su mente ya estaba en otra parte. El equipo había reservado toda la sala trasera, dijo con los ojos brillantes y el tenedor apenas tocando la comida. Vamos a tomar champán, aperitivos, todo. Va a ser divertido. Me fijé en cómo lo dijo. Nosotros, no nosotros, como ella y yo. Nosotros como Northline, nosotros como Randall y el resto. Vamos a ir a Harper and Stone. Quizás salgamos después. Nosotros, nosotros, nosotros. Solo asintimos con la cabeza y le preguntamos a qué hora volvería a casa, sabiendo ya la respuesta. Más tarde esa noche, se dio la vuelta y se quedó dormida con una sonrisa en la cara, probablemente pensando en brindis y vestidos. Yo me quedé tumbado mirando la luz de mi portátil durante mucho tiempo, con el cursor sobre la carpeta etiquetada como para más tarde. Ella se fue a dormir emocionada por su fiesta. Yo me fui a dormir preparado para las consecuencias. Su cumpleaños era un jueves. A las 6:30, la casa estaba tan silenciosa que se oía el zumbido de la nevera. Normalmente, en su cumpleaños, hacíamos algo pequeño. Comida para llevar, vino barato, una mala película, una manta compartida. Nada digno de Instagram, pero era nuestro. Este año su silla en la mesa de la cocina permaneció vacía. Comí solo. Un plato, un vaso, el otro sitio apilado en el armario. Alrededor de las 8 mi teléfono vibró. Jenna. Me había enviado una foto. Una mesa larga bajo luces cálidas, copas de vino, platos elegantes, gente sonriendo demasiado. Y allí estaba ella, cerca del centro, inclinada, con la cabeza ladeada, Randall sentado justo a su lado. Incluso a través de la pantalla, podía verlo. La comodidad, la cercanía, el pequeño movimiento de sus hombros que no tenía con sus compañeros de trabajo. Sin pie de foto, sin ojalá estuvieras aquí, solo la foto. La miré fijamente durante un rato, con el pulgar sobre el teclado, luego bloqueé el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Su asiento en la mesa de nuestra cocina estaba vacío. Su asiento junto a él no lo estaba. Unos minutos después de dejar el teléfono, la curiosidad me llevó de nuevo a él. Volví a abrir la foto, amplié más allá de las sonrisas, las velas y el vino, y fue entonces cuando lo vi. Una pequeña tarjeta blanca justo delante del plato de Randall. Tinta negra, letra cuidada. Mi invitada más especial, no feliz cumpleaños Jenna, sin reservas, ni siquiera su nombre. Mi invitada más especial en el cumpleaños de mi mujer, en nuestro restaurante favorito. Y no era mi asiento. ¿Quieres hablar de un golpe que no ves venir? No fue la infidelidad. Para entonces ya sabía lo que sabía. Era la etiqueta, la silenciosa degradación. El marido relegado a un papel secundario, mientras el jefe acapara toda la atención. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no existía el nosotros. Ya no existía el nosotros contra el mundo. Existía su vida y existía la mía. Cerré la foto, abrí mi portátil y hice clic en la carpeta llamada para más tarde. Esa tarjeta de mesa fue el momento en el que dejé de ser su marido y empecé a ser su problema. A la mañana siguiente, me desperté con una calma que no había sentido en meses. No era paz, todavía no, solo dirección. Esperé a que Jenna se fuera al trabajo. Tacones sobre el parqué, puertas cerrándose,
coche saliendo marcha atrás del garaje. Luego me senté a la mesa de la cocina, abrí mis contactos y encontré un nombre que no había necesitado en años. David Klein, el abogado que me ayudó a resolver una desagradable disputa contractual, el tipo de persona que entendía la letra pequeña y la presión. Cuando contestó, su voz era la misma, mesurada, ocupada. Cole, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? Respiré hondo. David, necesito hablar de un proyecto diferente. Quedamos más tarde esa semana. Sin dramas, solo yo, una memoria USB y una carpeta llena de cosas para más adelante. Capturas de pantalla, correos electrónicos, extractos bancarios, fotos de Harper and Stone. Se quedó callado durante un buen rato mientras revisaba todo. Finalmente, levantó la vista y dijo, «Podemos trabajar con esto». Por primera vez en meses, no estaba confundido. Tenía un plan. Sentado frente a David, dejó de ser solo mi matrimonio y empezó a parecer un expediente. Se recostó en su silla con los dedos entrelazados. «Mira, Cole, esto no se trata solo de infidelidad», dijo. «Aquí hay un ángulo de denuncia, acoso, malversación de fondos de la empresa, abuso de poder». Deslicé más papeles por el escritorio. Fechas, horas, Harper and Stone. Una y otra vez, pagados con una tarjeta corporativa. Todo convenientemente fuera del horario laboral. Él conectó los puntos en voz alta. Dinero de la empresa, cenas privadas, desequilibrio de poder. Si lo planteamos bien, la Junta no verá una historia de amor. Verán responsabilidad. No se trataba solo de hacerle daño por haberme hecho daño a mí. Se trataba de golpearle donde los hombres como él realmente lo sienten. Su carrera, su reputación, la imagen que se había construido. Expuso el plan. Informe interno, presión legal. Dejar que la empresa hiciera lo que siempre hace. Protegerse primero. Al final, me pasó un documento. Autorización para proceder, dijo. Firmé. Él pensaba que solo era una aventura. Legalmente, se parecía mucho a un abuso de poder. La peor prueba no venía de él, venía de ella. Le reenvié a David un correo electrónico que había encontrado meses atrás, cuando Jenna dejó su portátil abierto sobre la encimera. Asunto: sobre la otra noche. El cuerpo no era explícito, pero no hacía falta que lo fuera. Sé que eres mi jefe y que esto es complicado. Probablemente debería haber dicho que no, pero no lo hice. Simplemente no quiero que las cosas se pongan raras en el trabajo. David lo leyó 2 veces y luego me miró. El contexto lo es todo, dijo. Por un lado, esto es un lío coqueto entre dos adultos. Por otro, parece que una empleada se siente presionada por un superior que se ha pasado de la raya. Me hizo una pregunta difícil. ¿Estás intentando destruirla o protegerte a ti misma? Me quedé pensando en ello más tiempo del que esperaba. No quería arruinar a Jenna. Simplemente me negué a hundirme con ellos. Protégeme a mí primero, le dije. Lo que les pase a ellos es cosa suya. Sus palabras fueron la cerilla. Su postura fue la gasolina. Al final, las conversaciones se convierten en papeleo. Así es como se libran las guerras entre adultos. David me llamó a su oficina una vez más. El expediente era ahora más grueso. Mis capturas de pantalla, mis notas, los correos electrónicos, los recibos. Vamos a seguir adelante, dijo. Informe interno a Northline y una queja formal en el expediente. Una vez que se presente, se pondrá en marcha. ¿Estás segura? Pensé en Randall en ese restaurante. Pensé en la tarjeta con el nombre. Pensé en mi padre de rodillas en la entrada. Sí, dije, estoy segura. Giró su monitor para que pudiera ver el borrador. Todo el lenguaje legal envuelto cuidadosamente alrededor de mi dolor. Y luego hizo clic en enviar. El pequeño silbido de su ordenador sonó muy parecido al de un seguro que se desactiva. Me explicó las medidas de protección, cómo se manejaría mi nombre, cómo mis finanzas y mi trabajo no se verían afectados. No le envié ningún mensaje a Jenna, no hice ninguna insinuación, no avisé a nadie. Dejé que el sistema hiciera lo que mejor sabe hacer, protegerse a sí mismo. No fui tras mi matrimonio.
Ese ya estaba muriendo. Fui tras su carrera. No tardó mucho en llegar la repercusión a su mundo. Una semana más tarde, Jenna llegó a casa con los hombros más tensos y el teléfono vibrando sin parar sobre la encimera. El trabajo está una locura ahora mismo, dijo, dejando caer su bolso y frotándose las sienes. Recursos Humanos está reuniendo a la gente para charlas rápidas con Melissa. Nadie sabe qué está pasando. Yo sabía que en Northlane lo llamaban revisión interna. Melissa Carter, la directora de RR. HH, fría como el hielo, empezó a invitar a la gente a salas acristaladas para hacerles algunas preguntas sobre los límites profesionales. Randall recibió una de esas invitaciones. Puerta cerrada. 15 minutos se convirtieron en una hora. En casa, Jenna daba vueltas por el salón, tratando de adivinar de quién era la queja, qué rumor lo había desencadenado, cómo podría afectar al equipo. Seguía pensando que se trataba de una tormenta de política de oficina en la que ella se había visto envuelta por casualidad. La observaba desde el sofá de vez en cuando, sintiendo la necesidad de decírselo, de advertirle, de decirle, estás en el radio de la explosión. Pero me lo tragué. Ella seguía diciendo que últimamente el trabajo era una locura. No tenía ni idea de lo loca que era. A los pocos días de la revisión interna, mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. «Cole Harrington», preguntó una voz masculina. «Soy Thomas Reed. Formo parte de la junta directiva de Northline Financial». Utilizó el tono cauteloso que se emplea cuando se entra en un lío con los zapatos buenos puestos. Entendemos que su esposa, Jenna, puede haber pasado por circunstancias incómodas en el trabajo, dijo. Estamos tratando de comprender por lo que ha estado pasando. Sabían mi nombre, sabían que existía, lo que significaba que la queja no estaba en alguna bandeja de entrada olvidada. Estaba subiendo. Dejé que mi voz transmitiera un poco de preocupación. No demasiada, solo la justa. No puedo hablar por ella, dije, pero ha estado muy estresada. Largas noches, ha habido insinuaciones que no sabía cómo manejar. No quería arriesgar su trabajo. Todo eso era técnicamente cierto. Me aseguré de no parecer enfadado, solo cansado, preocupado, el buen marido, el razonable. Apreciamos su integridad, señor Harrington, dijo Thomas. Nos ocuparemos de esto con discreción. Me trataron como a un marido preocupado. En realidad, yo era su testigo clave. La grieta finalmente se hizo evidente una semana después. Estaba en el trabajo cuando Jenna llamó, con la voz ya a medio camino del pánico. Lo suspendieron, soltó de repente. Randall, Recursos Humanos acaba de echarlo. Nadie sabe qué está pasando. La gente dice que hubo una queja. Podía imaginarlo sin que ella dijera una palabra. Los susurros, el portazo de la sala de conferencias, adultos llenando los chats de Slack como si fueran taquillas de instituto. Esa noche, en casa, ella caminaba de un lado a otro por el salón, con el teléfono en la mano, desplazándose por la pantalla, llamando, tratando de reconstruir la información de segunda mano. No sé qué está pasando, repetía. Esto podría repercutir en todos nosotros, en mí. La observé con atención. Ni una sola vez dijo, ¿qué nos va a pasar? O ¿cómo hemos llegado a esta situación? Su miedo no tenía que ver con nuestro matrimonio. Tenía que ver con su cargo, su carrera profesional, la imagen que se había construido de sí misma en ese edificio. Quizás, dije lentamente, se han traspasado algunos límites en el trabajo. Por primera vez parecía asustada. No por nosotros, sino por su trabajo. Los despidos corporativos no vienen acompañados de disparos. Vienen acompañados de cajas de cartón. Un par de días después de la suspensión, la noticia se filtró a través de los canales no oficiales, los más rápidos que el correo electrónico. Randall Pierce ya no estaba en la empresa. Sin nota de despedida, sin publicación en LinkedIn, simplemente se había ido. Más tarde me enteré de cómo había sucedido. Él pasando por delante de Recursos Humanos con una caja en las manos, Melissa sujetando la puerta, los compañeros de trabajo de repente muy interesados en sus pantallas. Nadie mira a los ojos a un rey caído. Jenna fue llamada en una sala de conferencias esa misma tarde.
Paredes de cristal, puerta cerrada, Melissa y un representante legal frente a ella. Le preguntaron sobre los límites, sobre las reuniones fuera del horario laboral, sobre la naturaleza de su relación con el señor Pierce. Ella no confesó, no negó. Utilizó la frase que la gente utiliza cuando la verdad es desagradable. Era complicado. Esa noche me dijo que él se había ido, como si fuera una tormenta en la que se había visto envuelta por casualidad. Me serví un bourbon, dejé que el hielo chocara contra el vaso y simplemente asentí. Él perdió su título en una tarde. A mí me llevó meses perder a mi esposa. Jenna no lo sabía entonces, pero yo ya había visto lo que más le asustaba. Durante la investigación, le mostraron un correo electrónico que ella le había escrito a Randall, el mismo que yo le había dado a David. Sé que eres mi jefe y que esto es complicado. Probablemente deberías haber dicho que no, pero no lo hice. Simplemente no quiero que las cosas se pongan raras en el trabajo. Hace meses, solo era una pequeña nota culpable de una mujer que intentaba suavizar una noche en la que sabía que había cruzado la línea. En esa sala de conferencias, con recursos humanos mirando, parecía diferente. Ahora era una empleada que admitía haber dicho que sí cuando sentía que debería haber dicho que no, preocupada por las consecuencias en el trabajo con un hombre que firmaba sus evaluaciones. Las mismas palabras, un nuevo contexto. Cuando me lo contó más tarde, parecía atónita, casi traicionada por su propio teclado. Lo están tergiversando todo. Dijo que lo están haciendo parecer peor de lo que fue. Aquí está lo que la mayoría de la gente nunca aprende. La verdad no solo reside en lo que dices, vive en cómo se lee. El contexto es un arma. No cambié sus palabras, solo cambié su significado. La noche en que todo llegó a su punto álgido en el trabajo, entró por la puerta con un aspecto 10 años más viejo. Dejó caer su bolso, se quitó los tacones como si fueran de plomo, se dirigió directamente al sofá y se sentó allí mirando a la nada. «Han terminado con él», dijo finalmente. «Randall está fuera. Están hablando de hacer limpieza. La gente se verá arrastrada a esto. Yo podría ser una de ellas». Entonces, su voz se quebró y las lágrimas brotaron. No era un llanto suave, elegante, sino feo y lleno de pánico. Pero escucha atentamente por qué lloraba. No era qué hemos hecho, ni qué les he hecho. Era, mi nombre podría quedar arruinado. Mi carrera podría haber terminado. He trabajado muy duro para conseguirlo. Me senté en el sillón frente a ella, con las manos entrelazadas y el pecho oprimido, y me golpeó como un puñetazo silencioso. Lo que más lamentaba no era nuestro matrimonio, era él, era el título, era el mundo que había construido alrededor de esa oficina. Ella lloraba por su jefe, yo lloraba por mi matrimonio. En los suburbios como Plano, la gente finge que no se vigila entre sí, pero lo hace. Unos días después de que todo estallara, nuestra vecina Nora me pilló sacando la basura. Dudó y luego dijo, «Cole, no quería entrometerme, pero vi a un hombre en tu puerta la otra noche. Tarde, parecía enfadado. Sabía exactamente a qué noche se refería. Más tarde me contó que estaba sentada en su sofá, con la televisión a bajo volumen, cuando unos faros iluminaron su salón. Miró a través de las persianas y vio un coche que no reconocía aparcado en nuestra entrada, con el motor aún en marcha. Un hombre salió, con los hombros tensos, caminando rápido, como alguien que lleva una tormenta consigo. Se dirigió a nuestra puerta principal y empezó a golpearla. Nora dijo que cogió su teléfono, con el pulgar sobre el contacto de Jenna, pensando que tal vez debería ver cómo estaba. Al final no llamó, no quería entrometerse, pero esa imagen se me quedó grabada. En Plano, Texas, las puertas suelen estar tranquilas después de las 10 de la noche. Esa noche, la mía no lo estaba. Esto es lo que descubrí más tarde. ¿Cómo empezó esa noche para él? Randall estaba en casa cuando llamó su abogado. Código postal diferente, misma sensación de desasosiego. Le dijeron palabras que hombres como él nunca esperan oír. Denuncia, pruebas, abuso de poder, denunciante. Se mencionaron nombres. El mío, el de David, el de la junta directiva de Northline.
Cuando terminó la llamada, supo que alguien no solo había ido a por su reputación en la oficina, habían ido a por su futuro. De camino a mi casa, lo repasó todo en su cabeza, tratando de convertirlo en algo contra lo que pudiera luchar. No asumió la responsabilidad. Hizo inventario. ¿A quién puedo culpar? ¿A quién puedo asustar? ¿A quién puedo culpar? En su mente ya no se trataba de Jenna. Se trataba de venganza, de controlar los daños, de encontrar al marido y hacer que se echara atrás. Mientras tanto, yo estaba exactamente donde había estado la primera noche que me di cuenta de lo que pasaba. En mi cocina, con un vaso de bourbon, sudando sobre la encimera, esperando. Él pensaba que venía a enfrentarse a un marido asustado. Se estaba adentrando en el final de la historia. Nora vio su coche primero. Yo lo oí, 3 fuertes golpes en la puerta principal. No era un golpe, era una exigencia. Boom, boom, boom. El sonido atravesó el pasillo y llegó hasta la cocina, haciendo vibrar los mismos armarios por los que una vez discutimos sobre los colores de la pintura. No me apresuré. Tomé un sorbo de bourbon, dejé el vaso, me sequé las manos con un paño de cocina y dejé que volviera a golpear la puerta. Otros 3 golpes, esta vez más fuertes. Cuando salí al pasillo, Jenna ya estaba allí, a unos metros de la puerta, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, como un ciervo en la autopista. Sabía de quién era el coche, sabía de qué se trataba. Cole empezó a decir, pero yo solo levanté una mano. Los golpes cesaron, silencio durante medio segundo. Entonces desbloqueé el cerrojo, giré la manija y abrí la puerta. No tenía miedo, no de él, ya no. No solo estaba abriendo la puerta de mi casa. Estaba cerrando un capítulo. Acabamos enfrentándonos en el salón. 3 personas que habían ayudado a encender el mismo fuego. Randall entró como si fuera el dueño de la casa. Sus botas resonaban pesadamente en mi suelo. Jenna se quedó detrás de él, atrapada entre nosotros, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que ya no quedaba ningún lugar seguro. Me señaló con el dedo. Me tendiste una trampa. Destruiste mi carrera. Escupió cada palabra, con los ojos desorbitados. No estaba afligido, estaba furioso. Alguien finalmente le había quitado la alfombra que él creía que estaba demasiado alto para sentir. Jenna giró la cabeza hacia mí, con la voz quebrada. Cole, ¿qué hiciste? Esa era la pregunta, ¿no? No qué hicimos, ni cómo llegamos aquí, sino qué le hiciste. No le respondí de inmediato. Mantuve la mirada fija en Randall. Aléjate de mi esposa, le dije, tranquilo, en voz baja. Ahora él temblaba. Ella temblaba. Yo nunca había estado tan tranquilo. Estábamos allí, en un triángulo de malas decisiones. Randall respiraba con dificultad. Jenna se agarraba los brazos como si tuviera frío, aunque la casa estaba caliente. Vete, le dije, antes de que esto empeore para ti. Entonces se rió, un sonido seco y quebrado que no tenía nada que ver con el humor. Para mí, dijo. ¿Crees que esto puede empeorar para mí? Giró la cabeza lentamente hacia Jenna, con los ojos ardientes por una mezcla de ira y amarga claridad. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Le dijo. ¿Crees que lo hizo por ti? ¿Por tu seguridad? ¿Por tu reputación? Sacudió la cabeza casi con lástima. Lo hizo por ti. Las palabras le golpearon más fuerte que si le hubiera abofeteado. Vi cómo le afectaba. Me di cuenta de que no solo había destrozado su vida, sino que también había destrozado la de ella. Su trabajo, su imagen, su mundo cuidadosamente construido. En sus ojos vi cómo todo se desmoronaba de golpe. El miedo, la culpa, el instinto de supervivencia, todo apareció unos meses demasiado tarde. Después de esa última frase, Randall pareció quedarse sin fuerzas. Me miró una vez más, como si intentara encontrar algo que mereciera la pena golpear, y luego solo negó con la cabeza y se marchó. La puerta se abrió, las botas bajaron los escalones, el motor arrancó. Un segundo después, la puerta se cerró sola. La casa volvió a quedar en silencio, salvo por el sonido de su coche alejándose de la acera. Las piernas de Jenna cedieron antes que sus excusas. Se dejó caer en el sofá, con las manos temblorosas, el rímel corrido,
mirando fijamente un punto del suelo como si eso pudiera explicarlo todo. Volví a la cocina, me serví otro trago de bourbon, regresé y me senté frente a ella. Lo has destruido, susurró, como si acabara de empujar a un hombre por un precipicio sin motivo alguno. Dejé que eso quedara en el aire por un momento. No, dije, él se destruyó a sí mismo. Di un sorbo lento, sin apartar la mirada de ella. Tú solo le diste la cerilla. Ella quería que yo cargara con todo. Yo le devolví parte del peso. Nos quedamos sentados en silencio durante mucho tiempo. Su mundo se desmoronaba. El mío ya estaba decidido. ¿Eso es todo entonces?, preguntó finalmente. ¿Hemos terminado? No respondí de inmediato. Estaba cansado de responder preguntas cuya respuesta ella ya sabía. Necesito que entiendas algo, le dije. El día antes de tu fiesta de cumpleaños, firmé los papeles del divorcio. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Me reuní con mi abogado. Seguí adelante. Me aseguré de que la casa, las cuentas y mi propio futuro estuvieran protegidos. No iba a permitir que tus decisiones lo arruinaran todo. Su voz se volvió aguda. ¿Así que eso fue todo? ¿Solo estabas esperando a que yo metiera la pata? Negué con la cabeza. No, esperaba que no cruzases la línea. Dejé que la siguiente parte calase lentamente. Pero lo hiciste. Me miró como si fuese alguien a quien nunca hubiera estudiado antes. No me fui porque apareciera Randall, le dije. Me fui porque tú lo invitaste. Yo había trazado una línea. Ella la cruzó. El resto fue solo consecuencia. Hay un momento en el que la discusión ha terminado, pero la casa aún no se ha puesto al día. Los platos siguen en el fregadero. Sus zapatos siguen junto a la puerta. Nuestra vida sigue pareciendo intacta cuando todos los que forman parte de ella saben que no lo está. Fui al dormitorio y saqué la maleta pequeña que uso para los viajes de trabajo, no la grande. No me llevaba una vida conmigo, solo lo necesario para empezar una nueva. Unas cuantas camisas, vaqueros, botas de trabajo, mis documentos, las cosas que coges cuando te das cuenta de que no te vas a quedar, pero tampoco vas a huir. Di un último paseo lento por la casa. La cocina donde solía tararear a Sinatra. El sofá donde nos quedábamos dormidos viendo malas películas. El pasillo donde vi por primera vez ese mensaje en su teléfono. Todo parecía igual, solo que ya no me pertenecía. Al salir dejé la llave de mi casa en la encimera, sin notas, sin discursos. Salí de la casa que construí para salvar al hombre con el que aún tenía que vivir. El apartamento en el que acabé no era gran cosa. Segundo piso en Deep Ellum. Un dormitorio, paredes finas, persianas que no hacían juego, vistas a un aparcamiento y a una pequeña parte del centro de la ciudad si te colocabas en el lugar adecuado. Pero era mío, sin fotos de boda en las paredes, sin copas de vino olvidadas en el fregadero, sin peleas fantasma esperando tras las puertas cerradas. Solo un colchón en el suelo, un sofá usado que le compré a un tipo llamado Mike y una cafetera barata zumbando en la encimera. La primera noche me tumbé en la oscuridad, esperando sentir el familiar nudo en el pecho. La necesidad de comprobar dónde estaba ella, de preguntarme con quién estaría trabajando hasta tarde. No llegó. Lo que llegó en su lugar fue espacio en mi cabeza, en mis pulmones. Seguía dolido, seguía enfadado a veces, pero ya no me mentían en mi propia casa. Perdí a mi esposa, pero conservé mi autoestima. Al principio la paz me resultaba extraña. Luego la sentí como oxígeno. Si eres un hombre y estás escuchando esto, probablemente conozcas esa sensación en tus entrañas. Trabajas, pagas las facturas, mantienes un techo sobre vuestras cabezas. Planeas un futuro que se supone que es nuestro, no solo suyo. Eso es supervivencia. Llegas a casa al final del día queriendo una cosa, alguien que te respalde como tú le respaldas a él. Eso es amor. Y por encima de todo eso solo quieres una cosa sencilla, que no te traten como a un felpudo en tu propia casa. Eso es respeto. Esto es lo que aprendí por las malas. Tienes derecho a marcar un límite. Tienes derecho a mantener tu palabra. Tienes derecho a alejarte de un lugar donde te mienten y se ríen de ti. No levanté la voz.
Elevé mis estándares y me alejé. Un hombre puede perder su casa, su dinero, incluso su matrimonio. Pero si pierde el respeto por sí mismo, lo pierde todo. Si alguna parte de mi historia te toca algo de lo que no hablas en voz alta, no te lo guardes para ti. Compártelo con un amigo que necesite escucharlo. Deja un comentario, suscríbete y quédate por aquí. Hay muchos hombres ahí fuera que intentan cumplir su palabra. No tienes por qué hacerlo solo.